Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre el revalúo inmobiliario, un tema que recobró notoriedad en los últimos días con el reclamo del jefe de gobierno porteño a la AFIP. Yamila Scala nos va a hablar de servicios de asistencia al viajero. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el especialista Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre el dólar, que en estos últimos días, ayer y hoy, se ubicó en el segmento informal, el denominado Blue, en su nivel más bajo en lo que va del año, en 196 pesos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien, gracias Alejandro. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Bueno, Daniel, se extiende el escenario que se venía planteando desde finales de enero, cuando se anunció el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, el dólar en el mercado libre viene mostrando una tendencia descendente y viene perdiendo, ¿no?, contra la inflación, contra la evolución del dólar oficial, que de hecho en estos últimos días viene acelerando, ¿no?, su ritmo de incremento. Sí, así es Alejandro. El gran tema es que previo al acuerdo con el fondo, que se conociera el acuerdo con el fondo, hubo una especie de overshooting, es decir, el precio había subido más de lo que tenía que subir porque había dudas sobre si se firmaba o no el acuerdo, o había gente que especulaba que no se iba a firmar, con lo cual había subido, y ahora está corrigiendo. Y es como vos decís, no se puede atrasar respecto a la inflación, y el oficial no se puede atrasar demasiado por un tema de que pese a que la cosecha se está liquidando y fueron liquidaciones récord, es un tema. Otro tema es que ha bajado la emisión monetaria durante este mes, y eso impacta en que haya menos dinero para que vaya al dólar. La cuestión es cuándo, como vos decís, se va a volver a acomodar, entonces da un poco de tiempo para el carry. Hay gente haciendo carry, que es vender los dólares, poner la plata a tasa y después recomprar los dólares futuros más adelante. Esto está ocurriendo. O posicionarse también en activos, ¿no?, que van con la inflación o con el dólar oficial, que viene mostrando, como decíamos recién, un incremento superior al del dólar libre, ¿no? Exactamente. Puede ser un fondo dólar link, pueden ser futuros, pueden ser algún bono dólar link, o un fondo que tenga, para tener liquidez, un fondo que esté cubierto todo la devaluación posible del oficial de la 3500. La pregunta del millón, ¿no?, es cuánto tiempo se va a mantener, ¿no?, este escenario, pues justamente depende de eso, si nos posicionamos, ¿no?, en moneda local, en pesos, o nos posicionamos en dólares, ¿no? Eso es muy difícil de prever. Seguramente el gobierno va a tener que acelerar la devaluación del oficial y eso va a pegar. Tampoco la va a querer, en estos días se va a conocer la inflación de marzo y cualquier devaluación adicional le va a pegar a precios. Entonces, ninguna decisión es fácil para el gobierno. O una inflación que se espera cercana al 6%. ¿no? Exactamente. Pero si llega a devaluar más, va a haber más inflación. Con lo cual es todo un tema no hay nada gratis en economía. Por el momento, ¿no?, en estos primeros días de abril se está viendo, ¿no?, una devaluación mensualizada en torno al 4% del dólar oficial, ¿no? Claro, se está quedando también lo que es la devaluación, con lo cual tiene que pegar una suba. Por eso lo que vos y yo estamos diciendo de algún activo que permita tomar esa suba que viene estos días. Bueno, y tu intuición, tu corazonada, ¿qué te dicen? ¿Qué activos recomendás vos en este contexto que estamos viviendo? En ese contexto yo haría, siempre activos con ajuste SER, con ajuste dólar oficial y ponerse a tasa muy corto plazo, no más allá de 2 meses, ¿no?, como para ganarle a la poca devaluación. Colocarse en tasa, decís fondos comunes de inversión que sí, van con tasa dólar. Claro, los temas 1, lo que se llaman los temas 1, que están rindiendo alrededor del 50% y que con una devaluación inferior al 5% mensual, o al 4% como está viendo, vas a poder comprar los dólares, más dólares al final de los 2 meses. Muy bien, estas son tus recomendaciones entonces en este contexto. Bueno, después continuamos hablando sobre los mercados de capitales, pero ahora vamos a retomar el tema del revalúo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, un tema
que recobró notoriedad en estos últimos días con la carta que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la AFIP, reclamando contra esta medida. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas. Bueno, ¿cómo sigue este tema? Bueno, evidentemente el jefe de gobierno porteño avanzó fuerte para instalar el tema, mantenerlo en agenda, y lo que está solicitando es esto, ¿no? Revisar los criterios del revalúo fiscal, que bueno, en la carta el jefe de gobierno porteño precisa que es una medida ilegítima, que es discriminatoria y que vulnera la seguridad jurídica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué está pasando con esto en particular? Bueno, se trata de una medida que multiplica por 4, ¿no? La evaluación fiscal, ¿no? La forma en que se mide el valor de las propiedades sobre el cual se va a gravar después el impuesto de bienes personales, y lo que la medida de la AFIP lo que hace es retrotraer a los criterios que se estableció en 2013, ¿no? En 2018 se estableció otro criterio, en ese momento hubo un revalúo, ¿no? un aumento en lo que tiene que ver con el pago de esos tributos, y bueno, lo que está haciendo la AFIP es volver hacia esa medida. Se trata de 270.000 contribuyentes. Y bueno, el argumento es por qué la ciudad está diciendo que es discriminatorio. Bueno, básicamente lo que dice es que en otras provincias no está pasando lo mismo, ¿no? No se están, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ahí lo que suele decir el ministro de Hacienda de la ciudad, Martín Mura, es que con la misma vara, ¿no? En el caso de este impuesto, una propiedad que entra dentro del revalúo con este nuevo criterio, con el viejo criterio, ¿no? Del 2013, en la ciudad pagaría 50.000 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires estaría pagando 10.000 pesos por ese excedente que empieza a entrar, ¿no? en el impuesto de bienes personales. Es un tema muy controvertido, ¿no? Es un tema controvertido. Lo que suele defender la AFIP, ¿no? Frente a esta decisión es que bueno, ya viene incluso desde el consenso fiscal del 2017, que la intención es que el valor fiscal de las propiedades se acerque al valor de mercado. Entonces, lo que ellos esgrimen es que con este criterio se acerca al 7% del valor de mercado, ¿no? que era el valor de las propiedades, ¿no? En ese momento se está acercando a un 28% al valor de mercado. Es como que se empieza a equilibrar progresivamente. Quieren que vendamos nuestros inmuebles para pagar los impuestos, ¿no? Algo así. Bueno, algo así. Pero bueno, la controversia está instalada. Lo que, bueno, obviamente la ciudad de Buenos Aires advierte que esto va a generar juicios. Muy bien. Pero bueno, dentro de la AFIP advierten que es una medida que está dentro del marco legal. Entonces, bueno, van a seguir avanzando en este tema. Seguimos con información sobre servicios de asistencia al viajero. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, muchos argentinos en el exterior, a pesar de que terminó la temporada estival. Sí, y al margen de varias situaciones que hacen que tal vez sea más complejo, y está haciendo efectivamente más complejo trasladarse al exterior, dólar, pasaporte, cuotas, bueno, y entre otros tantos motivos, y el COVID. Ahora bien, un COVID que sigue presente, pero que aún así los gobiernos empiezan a tomar medidas más laxas respecto del ingreso a los distintos países, esto a nivel mundo, ¿sí? Y también muchos argentinos que van por un tiempo a, obviamente estamos hablando de un sector de la población que se traslada a buscar oportunidades, o que incluso en los últimos 2 años sufrió reprogramación tras reprogramación, claro, tal cual. Y ahora está pudiendo en estos meses concretar esos pasajes. Ya que había contratado en la pandemia. Claro, exactamente. Entonces tuvo que pagar alguna diferencia, lo que fuera, pero finalmente se están llevando adelante esos viajes. Ahora bien, si hay algo que la pandemia puso sobre la mesa fue y con esto hemos en muchas ocasiones insistido, la importancia de tener un seguro de asistencia al viajero, de tener una cobertura médica cuando uno está especialmente en el exterior y más allá del destino, porque esto hace 2 cuestiones. Primero, a que sea un requisito que a uno de repente no lo deje directamente ingresar. Claro. Y segundo, a lo que hace tener que hacer frente a los gastos. El COVID directamente se puso en muchísimos casos como algo de que la cobertura tiene que incluir al COVID, y también una suma que
tradicionalmente se le asociaba a la Unión Europea, que eran estos 30.000 euros, ¿sí? Que ahora otros países lo están pidiendo. Atención, si uno está en el aeropuerto y le dicen, no, son $30.000, uno tiene que estar preparado para contestar que la póliza puede llegar a decir 30.000 euros, pero que el euro, sí, y el dólar, bueno, y que ahí igualmente va a estar cubierto. Y a dos cuestiones más les pido estar atentos. A tres, en realidad, y con esto cierro, les prometo. Primero, que durante la pandemia, si uno de repente dice, no, listo, lo tengo atrás de la tarjeta de crédito, sí o sí hay que chequearlo, porque cambiaron mucho las políticas, ¿sí?, en las tarjetas de crédito y según qué categoría uno es y qué le cubre. ¿Qué más? Segundo, que hay una mayor laxitud, ¿sí?, respecto de los plazos, si uno de repente tiene que cambiar porque tuvo COVID, bueno, todo eso se está contemplando de otra forma. Y tercero, y lo más importante, ¿de qué cobertura estamos hablando? ¿Sí? En estos días conocimos el caso de los argentinos de Cozumel, y desde ya una desgracia absoluta, operaciones en torno a los $100.000. Entonces, bueno, una tremenda decisión a tomar con distintos tipos de números y bueno, Muy queda bien. para otra salida, pero que sin lugar a dudas es accesible si uno se está yendo afuera. Bueno, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Estamos de regreso y ayer se inició el proceso legislativo para la reforma de la controvertida ley de alquileres. Juan, ¿qué novedades hay con este tema? Bueno, se inició ayer, como bien decías, y recordemos que esto ya había cierto consenso a partir del año pasado entre oficialismo y oposición de que era necesaria una reforma. Bueno, lo importante de esto es que ya se estableció un plazo de trabajo entre el 26 y 27 de abril. Va a haber algún tipo de dictamen, seguramente haya algún dictamen de mayoría y algunos de minoría. Son muchos proyectos, la reforma son muchísimos que van a estar en juego. Y bueno, lo importante de esto es que la premura, ¿no?, para la sanción de la ley, en eso también hay cierta coincidencia, tanto del oficialismo como de la oposición, están ahí intercambiando alguna serie de propuestas. Lo importante ahí es la reducción del plazo del contrato del alquiler de 3 a 2 años en general. Hay también hay variaciones entre algunos proyectos, pero se encamina la discusión por ese lado. El cambio en lo que tiene que ver con el índice de actualización de alquileres por un año. Hoy está vigente, ¿no?, el criterio del índice del Banco Central, que establece una mezcla entre salarios e inflación. Eso muy probablemente vaya a haber algún cambio. Bueno, y después ahí hay una pluralidad, ¿no?, de divergencias. Hay un sector del oficialismo, varios legisladores que están impulsando un impuesto a la vivienda ociosa, que eso tiene un límite porque no se puede establecer a nivel nacional. Lo que podría llegar a ser la ley es que las provincias adhieran a un régimen de esta característica, pero bueno, es lo que más controversia genera, por ejemplo, en el caso de los propietarios y cámaras inmobiliarias. Sin duda. Hay que ver qué ocurre con eso. El oficialismo en diputados, que arrancó el tratamiento de esta ley, está en minoría, por lo tanto, lo más probable es que
se avance en algún tipo de modificaciones que tienen el mayor consenso posible, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, las posiciones extremas muy probablemente no avancen, ¿no?, en el recinto. ¿Cuál es el mes que se espera la sanción de la ley? Muy probablemente mayo, pero bueno, veremos qué ocurre en el Congreso. Cerramos este último bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales y tras un muy buen mes de marzo para los índices bursátiles norteamericanos, en abril volvieron los números negativos ante el panorama de una política monetaria más rigurosa, lo esperado por parte de la Reserva Federal. ¿Es así, Daniel? Es así, es así. Hay que recordar que Estados Unidos tuvo 2 años con una gran expansión monetaria, con tasas bajas y con subsidios. En el contexto de la pandemia, ¿no? En efecto de la pandemia, por el cisne negro anterior, que era el cisne negro del COVID o de la pandemia. Y la Fed empezó, y eso tuvo consecuencias, entre otras, fue una consecuencia para aumentar la inflación. Había un consenso de suba de tasas, y bueno, tuvimos el tema con Rusia, que es otro cisne negro, el de este año, y eso genera un poco más de incertidumbre. La realidad es que hay consenso en la Fed cuando uno ve el diagrama de puntos, que son qué es lo que quieren hacer los distintos gobernadores de la Fed, de hacer una suba importante de tasas este año. Se espera que el pico de inflación esté cerca de mediados de año. En abril no hay reunión de la Fed, con lo cual subiría recién en mayo. Hay que ver si es un mínimo de 50 basis, de 0,5% o más. Y también una reducción también de la cantidad de dinero, ¿no? Bueno, ese es el gran tema, que es el que afecta. El famoso tapering se acabó, es decir, la Fed no compra, pero ahora lo que se está hablando es de reducir el balance de la Fed. Y reducir el balance de la Fed puede ser de 2 maneras. O se deja vencer, que es una forma pasiva, o en forma activa, que es salir a vender bonos e hipotecas. Esa forma activa puede ser más agresiva y más complicada para los mercados. De hecho, se aumentan en los mercados la cantidad de bonos, va a bajar el precio, pero va a subir la tasa. Y el gran tema que hoy tiene la Fed es que navega entre bajar la inflación, pero tampoco parar la actividad económica, porque si no vamos a una estanflación que es peor que lo que está. Tenemos muy poco tiempo, Daniel, para cerrar. ¿Ves alguna oportunidad para aquellos que se atreven, que tienen algo de atrevimiento en este contexto? Sí, cómo no. De largo plazo los mercados puede ser que corrijan un poco, se acabó la plata barata, con lo cual aquellas empresas que no tenían buenos balances no van a seguir subiendo, van a seguir corrigiendo, pero aquellas empresas que están ganando plata y que tienen un price earnings o índices o que están baratas de alguna manera. ¿Y te gusta alguna en particular? A mí me gustan las clásicas de siempre, puede ser un Berkshire, puede ser un Microsoft, puede ser un Google, pero son empresas, y hay más, pero son empresas que tienen muy buenos balances, tienen muy buenas ganancias, son empresas que ganan más entre 40 y 100 mil millones de dólares por año. Y eso no lo va a afectar la tasa. Todas empresas en las que se puede invertir en el mercado local a través de cuentas comitentes y a través de la compra de CDRs. Exactamente, y en pesos. Y en pesos. Muy bien, bueno, cerramos con estas recomendaciones. Este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el analista Gustavo Marangoni. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Con mi celular trabajo, planifico, llevo momentos únicos. Todo lo que me importa está acá. Para protegerlo contraté Segurocel de Rus Seguros. Una cobertura contra accidentes, daños y robos. Consulta hoy a tu productor asesor de seguros. Segurocel de Rus Seguros. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo.
Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y en el contexto de una aceleración inflacionaria, continúa desarrollándose la disputa dentro del gobierno que sin duda afecta su capacidad de respuesta ante el problema del aumento de los precios. Gustavo, ¿ves algún entendimiento posible entre las partes en pugna que sea consistente con una solución del problema inflacionario? Hoy por hoy no. Hay dos diagnósticos distintos. Para uno, la enfermedad es A y para el otro la enfermedad es B. Sí. Para lo que uno es una virtud, para el otro es un defecto. Vamos al tema tarifas. Para el kirchnerismo, históricamente, la política de tarifas tiene que ver con la política de ingresos. Te gusta, no te gusta, etcétera, pero dice, mira, si vos cobras bajas tarifas, eso es virtuoso porque la gente tiene más dinero para gastar en otras cosas, eso te anaboliza la demanda y por lo tanto genera crecimiento. Bueno, eso no tiene que ver nada con lo firmado con el Fondo Monetario y con lo que sostiene Martín Guzmán. Punto número uno. Tasas de interés ni hablar. Unos dicen la tasa de interés tiene que ser negativa porque de esa manera contribuye a que el crédito esté barato, que todos tengan la posibilidad de acceder a él, consumir, etcétera. Acá tasa de interés positiva. Política cambiaria. Hay que retrasar el tipo de cambio como estrategia. No, te estoy diciendo tenés que mantener actualizado para justamente tener la competitividad. Y sobre ese escenario, sobre esas patas, digamos, viene la tabla principal donde tenés las revisiones trimestrales del fondo, que ni hablar lo que representa para uno y para otros. No importa quién tenga razón o no. Lo que digo es que tenés dos grupos, uno que te dicen es bárbaro irte de vacaciones al frío y a Bariloche y al invierno y al esquí. Y otro te dice, no, el esquí es acuático y lo que hay que hacer es ir a la playa y todo. Bueno, decís, no sé si uno es mejor que otro, pero que no tienen posibilidad de síntesis, bueno, está a la vista, ¿no? De alguna manera, lo que sucedió en estos últimos días refleja un poco esto que estás diciendo, ¿no? La verdad que el panorama en la lucha contra la inflación, con un gobierno dividido y que no logra cohesionarse en esa lucha, parece perdido de antemano, ¿no? Bueno, lo que pasa es que además la inflación no estaba en la prioridad del acuerdo, porque el acuerdo lo que buscó, y hasta acá lo logró bastante bien, es evitar la espiralización cambiaria. Es decir, esto fue un acuerdo, recordemos, fines de diciembre del año pasado, el temor por lo que te consultaban a vos o a mí o a quien fuere, los empresarios, todo, che, el dólar se va, ¿no? No hay reservas, si acá no hay acuerdo con el fondo, el dólar, viste que estaba el dólar, no sé. Hablábamos de ese tema en el primer bloque, mencionando justamente que el dólar libre, ¿no? el denominado blue, en estos últimos días se ubicó en su nivel más bajo en lo que va del año, ¿no? Entonces, para eso, el acuerdo es un remedio efectivo. Ahora, la inflación no está dentro de las prioridades porque, vamos a decirlo así, las anclas antiinflacionarias, que dicho sea de paso, tampoco funcionaron muy bien el año pasado, pero el año pasado vos ajustabas el tipo de cambio al 1% mensual con inflación de 3 o 4, bueno, todo lo que ya sabemos, tarifas, etcétera. Bueno, el acuerdo no tiene elementos como para contener la inflación. Y además, dentro de la coalición oficialista, algunos no lo pueden decir, pero la inflación sería virtuosa por lo que se dice siempre, porque ayuda a licuar en parte el gasto público, en tanto y en cuanto vos recaudas todos los días, pero gastas cada 30, 60, 90, 120, y eso ayuda al Estado. Y del otro lado, digamos, están los que dicen, bueno, hay que buscar formas de contener la inflación, pero no vía emisión, que sería el otro gran issue que nosotros no mencionamos, digamos, hay que bajar la emisión, dicen uno, y el otro te dicen, no hay que bajar la emisión. Acá es distinto, digamos, justamente lo que en todo caso habrá que hacer es subir retenciones, no sé cómo, porque la legislación no lo permite, o la realidad del Congreso no lo permite, y hay que ir por andarivel. Entonces, cuando vos tenés dos equipos médicos que te dan un tratamiento, diagnostican absolutamente distinto, y en consecuencia te recomiendan cosas diferentes, ¿no? Porque si uno piensa, digamos, que tenés un problema asmático o bronquial y el otro piensa que tenés un problema muscular, lo que te van a recetar son cosas diferentes. Bueno, Gustavo, algo además
que es muy grave teniendo en cuenta que un elemento esencial para combatir cualquier proceso inflacionario son las expectativas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que ver es, evidentemente esto no es solamente una cuestión de caracteres o de que a vos te gusta un color y a mí el otro. Esto es una cuestión que está en el origen de todo el tema. Es decir, el Frente de Todos fracasó como reunificación del peronismo. ¿Y por qué no se puede unir el peronismo? ¿Porque algunos quieren el poder? No, pues la política, es lógico que todos quieran el poder. Eso no divide una fuerza política. Una fuerza política se divide cuando intenta ser alta y baja a la vez, cuando quiere representar cuestiones que no puede sintetizar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Con un criterio que uno puede entender, el kirchnerismo, es decir, che, si vos tomás todas estas medidas que querés tomar, afectás mi base electoral. Y otros te dicen, bueno, no, pero mirá que está esta otra porción de la sociedad que requiere esto y además hay un problema genérico que es el tema de la inflación, etc. Bueno, eso es lo que en última instancia te demuestra esta división. No es solamente que... Es decir, esto no se arregla diciendo, ay, Alberto, Cristina, júntense, solucionen sus problemas, esa visión buenista. A ver, que ojo, dicha en un ciudadano común tiene razón de decir, che, ¿por qué no se juntan, no hablan y arreglan? Pero visto desde la visión del especialista, vos decís, esto no se trata solamente de juntarse y hablar. Esto no son dos personas que tuvieron una discusión por algo. Te agrego, Gustavo, para cerrar un último tema. En estos últimos días se habló mucho del libro Diario de una temporada en el quinto piso que Cristina le regaló a Alberto Fernández. Y llama la atención, ciertamente eso, porque leyendo el libro advierte más bien contra prácticas como la de Cristina, ¿no? En donde se subordina la política económica a las necesidades de la política a corto plazo. Cada uno ve lo que quiere ver, evidentemente, y Cristina hizo algunos recortes del libro para condenar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, el conjunto de ese libro, en realidad lo que muestra es el esfuerzo que hizo en ese momento el equipo de Surruil para tratar de estabilizar la economía frente a las presiones de la política, y bueno, que efectivamente no puso. Me parece no esfuerzos pudo. Que encuentran hoy paralelo con el equipo de Guzmán. Exactamente, ¿no? Entonces, como quizás uno puede imaginar, lo lógico hubiese sido más bien que Guzmán le mandara el libro a Cristina, ¿no? Dicen algunos que así fue, ¿no? Bueno, a lo mejor fue así, un camino de ida y vuelta, ¿viste? Una puerta giratoria, digamos, pero en última instancia es como los test esos de Rogers, ¿no? De cada uno ve cosas muy diferentes y vos decís, la mancha es la misma, pero cada uno de acuerdo a su historia, a sus pretensiones y sus intereses, ve allí lo que quiere ver. Por eso nos cuesta resolver tanto el problema de la inflación, sin duda, ¿no? Absolutamente, digamos, y seguramente no será el 2022 donde se vaya a resolver ese problema. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. A vos por la invitación. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis de Gustavo Marangoni sobre la lucha contra la inflación, las dificultades que hay en el gobierno para encontrar una solución eficaz y unificada contra este problema. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.